Muy buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy en un nuevo programa de este segmento denominado Balance Político. Como cada semana vamos a abordar temas relativos a la coyuntura política nacional. En esta oportunidad vamos a tratar con nuestros invitados especiales dos temas que han marcado la agenda política nacional. En primer lugar, vamos a abordar los casos de corrupción en torno al caso denominado bot trading, teniendo una coyuntura de escasez de diésel, teniendo denuncias y comisiones de investigación que se han generado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y las repercusiones que han generado en las autoridades de gobierno. Por otra parte, en un segundo tema vamos a abordar también las perspectivas de la campaña electoral de segunda vuelta que queda ya en las próximas semanas y toda la implicancia que ha tenido los viajes internacionales, la guerra sucia que ha sido denunciada o reclamada ante el Tribunal Supremo Electoral, las reuniones y gestiones ante el Fondo Monetario Internacional, entre otras variables, ¿no? Que tiene que ver con la candidatura de PDC, por un lado con Rodrigo Paz y Edman Lara, y por otro lado con Tuto Quiroga por Libre, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña Gabriel Villalba como abogado y analista político. Bienvenido, querido Gabriel. Muchas gracias, Bayardo, por la invitación. Es un gusto, un placer poder compartir con ustedes, estar acá en tan prestigioso programa y pues compartir también con Mauricio. Un gusto, un placer. También nos acompaña en el día de hoy Mauricio Zárate. Él es abogado y especialista en relaciones internacionales. Bienvenido, querido Mauricio. Hola, más bien gracias por la invitación. Saludo a Gabriel, te saludo a ti y pues... Perfecto, muchas gracias. Entonces empezamos contigo, querido Mauricio. ¿Qué opinas sobre este primer tema? No, como decíamos al principio, el caso bot trading tiene ya una comisión especializada que ha terminado un informe y ha generado sus repercusiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto en tu criterio? Genial, bueno, el caso bot trading realmente es uno de los grandes hijos de la política hidrocarburífera boliviana. Sin ninguna duda. Hay un ensayo de Sergio Almaraz muy bonito que es sobre el problema del petróleo, que es Política Nacional del Petróleo, si no me equivoco es el título, donde explica, ¿no? El problema del petróleo es que Bolivia no tenía en ese entonces una política hidrocarburífera para con el petróleo. Y el problema es que no hemos tenido una política hidrocarburífera para con el gas. Realmente desde... El problema y todo lo que viene de bot trading viene de la falta de una política nacional y exactamente igual que la falta de una política nacional en educación, exactamente igual que la falta de una política nacional en trabajo laboral, exactamente lo mismo que en democracia, que en etcétera, ¿no es cierto? Es bien importante explicar que el tema de bot trading parte de la mentira. Es decir, realmente el génesis de bot trading es la mentira y la inseguridad jurídica. Realmente me parece muy divertido cómo se constituye una empresa en otro país, porque es muy difícil constituir una empresa en Bolivia. Es decir, 20 años en el gobierno y se dieron cuenta que no había habido seguridad jurídica para empresas en Bolivia. Y eso como primer punto. Como segundo punto, ¿por qué no nos dijeron desde el principio, estamos haciendo eso porque estamos desesperados? Por un tema de transparencia, obviamente porque se manejaron bajo la mentira. Y este tema de la mentira, cualquiera diría, y aquí ya empezamos a pelearnos un poquito, cualquiera diría que el tema de la mentira es una política nacional del arcismo, pero no, es una política hidrocarburífera nacional del masismo, que empezó con Evo Morales y esperemos concluya con Luis Arce, partiendo de la idea de gracias a la nacionalización, que es la política. Es que eso no es cierto. La primera mentira hidrocarburífera que nos han dicho es la nacionalización ha hecho. Cuando realmente de cada $100 obtenidos por el gas los últimos 18 años, los últimos 20 años prácticamente, $20 de 100 han ido por el decreto supremo. $80 han ido por rentas anteriores y por la renta del IDH, a la cual Evo Morales, Gustavo
Torrico y el movimiento del socialismo votaron en contra en ese momento. Entonces, la política nacional de los hidrocarburos en Bolivia lastimosamente ha sido la mentira, empezando por gracias a la nacionalización, mentira. Segundo, no tenemos que permitir que lleguen empresas. Ya no hay empresas, no se preocupen. Literalmente, ya no llegaron empresas gracias a la falta de seguridad jurídica en materia hidrocarburífera. El haber denunciado todos los TBIs, el haberse salido del CIADI, el haber dicho no vamos a ir a arbitraje con empresas, ha provocado que más del 80% del gas que se llega a sacar haya sido en campos descubiertos antes del 2005. El 2005 no estaba el MAS en el poder. Por lo tanto, todo el gas que ha usufructuado el movimiento del socialismo se obtuvo en gobiernos anteriores, el 80%, no todo. El 80% del gas obtenido en los últimos 18 años fue usufructuado por el MAS. Lo consiguieron, lo descubrieron, fueron campos descubiertos por gobiernos anteriores al movimiento del socialismo. Entonces, es muy difícil plantear que es raro que estemos en una crisis energética y de hidrocarburos si en 14 años no se descubrieron pozos, no se descubrieron campos, para ser un poco más preciso. No se descubrieron campos, los campos importantes los descubrieron gobiernos anteriores. En ese sentido, me parece que tengo un poquito más. Sí. En ese sentido es bien importante también comprender que Botrading viene a ser un hijo de la corrupción, pero también un hijo de lo que ha estado pasando. Si ustedes se fijan en los salarios que tienen y que han tenido los últimos 18 años, todo el directorio de YPFB, no solo todo el directorio, sino los más altos cargos de YPFB, son un insulto a la población nacional. Realmente son un insulto a la población nacional, más aún ahora. Bajo esa lógica, el señor, que no recuerdo en este momento si era ministro de hidrocarburos o presidente de YPFB hace unos 7 años, dijo, hemos encontrado un mar de gas, pero no lo pueden ver. A ese señor le hemos pagado más dinero que al presidente, para que nos mienta. Entonces, ese es un gran problema, porque literalmente nosotros hemos pagado sus mentiras. Diría no todo está mal, pero es que es muy difícil decir no todo está mal cuando uno ve lo que pasó con Botrading, cuando uno ve cómo el señor, voy a decir mal su nombre, yo creo que nadie lo puede decir bien, Armin Dorgaten. Sí, Dorgaten. Salió después de la investigación que se le hizo, salió corriendo, y uno dice, pero es que es primera vez que YPFB. Pues no, busquen corrupción, taladros, YPFB, vean qué gobierno estaba, vean qué fue lo que pasó. La corrupción ya estaba, el problema es que plata había, ya no hay. Gas había, ya no hay, porque no han descubierto ni un campo en 14 años, qué impresionante, más de 14 años en 18 años. Entonces, todo esto nos lleva, espero que no nos lleve, mejor dicho, a una posible crisis energética, ¿no es cierto? Lo que siempre vemos de nuestros aliados importantes, Venezuela y etcétera, que no hay luz, esperemos que eso no pase. No estoy seguro si esta semana o la semana pasada ya hubo un problema en el campo industrial de Santa Cruz porque no había energía. Eso es grave, realmente eso es grave. Y el problema de todo esto, y yo creo que me gustaría cerrarlo aquí para no monopolizar mucho en síntesis todo esto, es no sabemos ni la mitad de lo que realmente está pasando en temas de gas. Sabemos que no llegaron empresas a invertir porque decidimos denunciar el CIADI, nadie quiere venir a invertir a Bolivia desde hace 18 años, eso lo sabemos. Sabemos que ya no hay gas, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, que incluso el expresidente Evo Morales ya había dicho, vamos a tener problemas para cumplir los contratos con Brasil y con Argentina. Eso ya lo sabíamos. Pero de a poco se van a ir revelando cosas como Botrading, y yo realmente creo, no espero, pero creo que lo de Botrading va a quedar como un pequeño robo. Y espero que no. Gracias, querido Mauricio. Bueno, has planteado temas centrales, ¿no? Como la ausencia de una política hidrocarburífera y que evidentemente todo esto viene de mucho más atrás. ¿Qué opinas al respecto de lo que nos ha planteado, querido Mauricio? Querido Gabriel, lo que nos ha planteado Mauricio. Sí, no, lo que plantea Mauricio es interesante porque nos permite denotar
ese discurso bastante posicionado en medios hegemónicos de meter en la misma canasta la administración de Evo Morales con la administración de Luis Alberto Arce Catacora, cuando son dos cosas totalmente diferentes desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo. En cifras, en 1985 al 2005, 20 años del neoliberalismo, tuvimos solamente un ingreso por renta petrolera de 3.000 millones de dólares en 20 años, ¿no? Ahora dicen que la nacionalización no sirvió de absolutamente nada, que nos han mentido. Sin embargo, si revisamos las cifras duras y frías, y esto toda la gente tiene acceso, acá no nos estamos inventando nada, desde el 1 de mayo del 2006, la nacionalización de los hidrocarburos, del 2006 al 2019, 13 años, pues hemos tenido 38.000 millones de dólares por concepto de renta petrolera. Esto es casi 13 veces más que los ingresos que se tuvo en aquellos 20 años de neoliberalismo, ¿no? Entonces, estamos hablando de diferentes etapas y hay que saberlas diferenciar muy bien, ¿no? Esos 20 años de neoliberalismo, si quieres, 1985 al 2005, esos 14, 13 años de Evo Morales y hasta el 2019, y posteriormente del 2019 al 2025, gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, otra historia, de la cual un capítulo es este acto de corrupción que por supuesto daña pues a toda la sociedad porque indigna, que es el tema de bot trading, ¿no? Creo que la imagen de este caso es el señor Dorgaten saliendo corriendo, escapando de fiscalía, pero da cuenta también de un entramado de por qué tenemos este problema de los combustibles. ¿Desde cuándo nos falta diésel? ¿Desde cuándo nos falta gasolina? ¿Será porque todo es culpa de Evo Morales y los bloqueos de Evo Morales? ¿O será porque el 8 de febrero del año 2023, durante el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, el presidente de el Banco Unión, junto con el presidente del Banco Central de Bolivia, se les ocurre la magnífica idea de generar un tipo de cambio diferenciado del dólar, ¿no? Para exportadores. Entonces generan un tipo de cambio para la gente normal, común y corriente como nosotros, y otro tipo de cambio diferenciado para los exportadores. Esto impone en los hechos una suerte de dos tipos de cambio viviendo, si quieres, en la sociedad boliviana, que por supuesto generó toda una oleada de especulación con relación a los dólares, ¿no? Entonces, todos esos dólares que usualmente llegaban por esta política específica de Luis Alberto Arce Catacora, del Banco Central de Bolivia y del Banco Unión, generan toda esta especulación de dólares que nos llevaron a esta situación actual que tenemos del desabastecimiento de combustibles, ¿no? Eso hay que tenerlo bastante claro. Otra política exclusivamente de este gobierno, no de gobiernos anteriores, es la de disposición del oro, la ley número 1503, pueden revisarla todos en la Gaceta Oficial del Estado. Encuentras que si bien se podían disponer las reservas de oro que tenemos en el Banco Central, pues se tenía que quedar como reserva 22 toneladas. Esto lo dice el artículo 9, parágrafo segundo, parágrafo cuarto. El parágrafo segundo nos dice ese límite, claro, de disposición de las 22 toneladas que tienen que estar todavía en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Físicamente. Y el parágrafo cuarto del artículo 9 nos brinda y nos dispone que eventualmente el Banco Central de Bolivia, no eventualmente, sino de manera cuatrimestral, debía informarnos a todos los bolivianos a través de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional la disposición que se está haciendo de ese oro. Tampoco se ha hecho. Entonces tienes dos políticas que nos han traído a la crisis que tenemos actualmente ahora, producidas durante el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, no en los años de Evo Morales, no en los 20 años de masismo, como quieren meter todas las manzanas en la misma bolsa, digamos, ¿no? Entonces encontramos también una suerte de construcción de la forma de hacer dinero, que es, creo yo, característica de las oligarquías, ¿no? Tenías oligarquías clásicas, que era gente que tenía mucho dinero, gente terrateniente, latifundista y demás, que eventualmente se metía a la política y de esa manera generaba un círculo vicioso de poder y dinero, ¿no? Sin embargo, estos otros son una nueva forma de oligarquía, quizás mucho más parecida a los oligarcas nacidos tras la caída de la URSS, ¿no? Estos señores que, teniendo el poder político, se vincularon a negocios privados
para, con su poder político, seguir reproduciendo su economía, seguir reproduciendo el dinero, ¿no? Es lo que pasa con los hijos de Luis Alberto Arce Catacora, es lo que pasa con el presidente de YPFB, es lo que pasa con sujetos como Gabriel Rodríguez, por ejemplo, que si tú revisas sus cuentas en Contraloría, tiene 500.000 de bolivianos, es medio millonario, digamos, ¿no? Gente como Llorenti, gente como que antes me da vergüenza ahora decirlo, eran mis compañeros, nos sentamos en la misma mesa, teníamos las mismas ideas, y son gente que si tú revisas cuentas oficiales de la Contraloría, datos oficiales de la Contraloría, vas a encontrar grandes millonadas de dinero. ¿Cómo se han hecho plata en tan poco tiempo? Esa es la degradación y la degeneración que se ha tenido durante este gobierno del 2019 al 2025, gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Entonces no veo yo razón para meter a todos los evistas y arcistas en la misma bolsa y echarles la culpa de todos los males de Bolivia, cuando históricamente desde 1825 hasta 2005 pues teníamos grandes brechas, incluso aspectos que dañaban no solamente lo económico, no solamente el ámbito de los recursos naturales estratégicos, sino el ámbito de la convivencia social. Vivíamos en una sociedad estructurada en una pirámide pigmentocrática, ¿no? Los de tez blanca en la cúspide de esa pirámide pigmentocrática y el resto en la base, ¿no? Los de tez cobriza, tez morena, en esa base de pirámide pigmentocrática. Entonces, si revisamos también el ámbito de los hidrocarburos, encontramos la nueva Constitución Política del Estado 2009, y es pues en esta Constitución, no gracias a los gobiernos anteriores, en esta nueva Constitución, del artículo 359 al artículo 368 tienes lo que se refiere a los recursos naturales estratégicos, y en ese acápite tienes los recursos naturales estratégicos de los hidrocarburos, y te dice que los hidrocarburos son patrimonio, dominio, monopolio del Estado a través de una empresa, YPFB, y podemos revisar el artículo 361 en su parágrafo segundo, podemos revisar el artículo 362, que no nos va a tomar mucho tiempo darnos cuenta. Por ejemplo, el parágrafo 2 del artículo 361 de nuestra Constitución nos dice: YPFB no podrá transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, tácita o expresa, directa o indirecta. Parágrafo primero del artículo 362 de nuestra Constitución: se autoriza a YPFB a suscribir contratos bajo tipo de régimen de prestación de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas, ¿no? Esto es lo que han burlado, esta es la ley que han torcido estos personajes a partir del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Y además, en la última parte final de este parágrafo primero del 362 nos dice: bajo ningún concepto estos contratos podrán significar en ningún caso, dice, pérdidas para YPFB o para el Estado boliviano, ¿no? Estos son los candados constitucionales que se pusieron a nivel de los recursos naturales estratégicos a partir de una Constitución Política del Estado tan peleada y tan disputada, que en los hechos mucha gente se opuso, ¿no? ¿Recuerdan cuando se estaba socializando la nueva Constitución? Decían: no, vamos a hacer como Cuba, si tienes 2 autos te van a quitar un auto, si tienes 2 casas te van a quitar una casa. Y resulta que esta Constitución había estado protegiendo nuestros recursos naturales estratégicos. Otra cosa es que entren sujetos que se han dedicado a la rapiña, se han dedicado a robar, se han dedicado a degenerar todo lo que durante muchos años hemos defendido, y esos personajes son los personajes y los personeros del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Hay que decirlo, en un periodo de tiempo específico y con nombres también específicos. Muchas gracias, querido Gabriel. Creo que esto, lo que tú nos acabas de plantear, nos abre otra vertiente del problema de la corrupción. ¿A quién beneficia, ¿no? El tema de que la corrupción se haya institucionalizado. ¿Quiénes han sido los beneficiados en el sector privado? Que haya desabastecimiento de diésel para justificar eso, ¿no? Lo que nos planteaba tal vez Mauricio, ahí tiene coherencia. Habrá sido, y me hago yo la interrogante, ¿no? Como mucha gente seguramente, habrá sido algo que premeditado, como para decir, bueno, ha fracasado una política hidrocarburífera y nunca funcionó la nacionalización como nos plantea Mauricio. Esto habrá sido algo premeditado, como dice Gabo, identificando que los intereses del gobierno actual confluyen con los intereses de la derecha. ¿Por qué digo esto? Porque a eso voy contigo, Mauricio. ¿Cuál ha sido entonces el rol de la oposición en torno al tema de este hecho de corrupción tan evidente, tan flagrante? El Ejecutivo ha seguido mandando al Legislativo la necesidad de apoyar con créditos internacionales, ahí había una posición clara. Tú dices son lo mismo, pero bueno, muchos sabemos de que
quienes han también hecho una interpelación al Ejecutivo y han plantado esta denuncia han sido los propios diputados asambleístas del movimiento, elegidos por el Movimiento al Socialismo en su momento, pero del ala que ha estado trabajando cerca a lo que se ha denominado el levismo. Por su lado tenemos al diputado Héctor Arce, que es el que ha abanderado todas las luchas de la corrupción, más allá que la propia oposición. Entonces, ¿a qué crees que se debe esto? Porque han seguido aprobando los créditos, no ha habido ninguna exigencia de que primero se transparenten estos temas, precisamente para no seguir teniendo más corrupción. Tú le aprobabas créditos millonarios y eso iban a seguir el mismo procedimiento de la subsidiaria, void trading, subir los precios y nuevamente. Entonces, ¿a qué responde esta ausencia de un rol estratégico directo del parte de la oposición o de la derecha, en este caso en la Asamblea Legislativa, querido Mauricio? Súper. Sumamente cortito, solo por si acaso. El 80% de los campos descubiertos de gas que se usufructuaron fueron anteriores al gobierno del MAS. Y el 80% de las rentas percibidas de $100 que hemos recibido bolivianos por el gas, $80 han sido gracias a rentas anteriores al movimiento al socialismo. Basta ver el decreto de nacionalización que determina la golden share en la cláusula 7 o 6 del decreto de nacionalización, que simplemente establece llegar a un 51%. Pueden buscarlo. Solamente $20 de cada 100 obtenidos ha sido gracias a la nacionalización. 80 ha sido gracias al IDH más las anteriores rentas existentes. Aclarado eso. Es muy curioso el rol de la oposición. Según yo, me puedo equivocar, y si me equivoco, por favor, corríjanme. Fue Luciana Campero la primera en decir, por si acaso, hay bot trading. Creo que fue la oposición desde Luciana Campero quien denunció eso. Y de la mano, no de la mano, pero en correlación con un opositor con el que ella se lleva sumamente mal, que fue Miguel Roca, también de Comunidad Ciudadana, oposición. Y a partir de eso es que llegaron las interpelaciones y qué sé yo, pero honestamente me parece que fue a partir de Luciana Campero y posteriormente, o entre comillas anteriormente, Miguel Roca. ¿Cuál es el problema del rol de la oposición en esto? Que la oposición, más allá de estar fragmentada, que todo el mundo lo sabe y que posiblemente no esté necesariamente mal, es que la oposición no entendió el rol de creación de una política nacional de hidrocarburos. El hecho de que la Constitución nos haya protegido tanto a nuestros recursos naturales hizo que ya no haya gas. Ya no hay gas. Los TCFs, que son básicamente las reservas probadas de gas, que el 2004 eran 26 TCFs. Llegamos a menos de 6 TCFs y ya no hay más. Entonces, ¿la Constitución garantizó que consigamos más gas? No. Hizo que ya no haya más gas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que está muy mal que la gente diga esa Constitución es una porquería. Pero estoy totalmente en contra de que me digan gracias a esta Constitución, porque ya no hay gas. Y uno de los responsables es esa Constitución. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la oposición? Que la oposición, yo creo que de manera cómoda se ha sostenido bajo el punto de es que la Constitución dice y ya no se puede hacer nada. Sin modificar la Constitución no se puede crear una política hidrocarburífera. Y eso es mentira. La ley de arbitraje, que debe ser la peor ley hecha de arbitraje del mundo, salvo 2 o 3 países, más la ley de inversiones, que debe ser la ley más dañina que ha tenido Bolivia, ha ocasionado que ya no haya gas. Acá estamos perfilándolo a un punto de es que la corrupción, pero es que la corrupción es evidentemente un problema muy grande, pero es que no podemos dejar de pensar y de darnos cuenta que no hay gas. No hay diésel, hay colas, pero eso no es solo por la corrupción, es porque no se ha explorado, porque la oposición junto con los masismos no quisieron cambiar la ley de inversiones, que es una ley de inversiones sumamente dañina que genera que no se haya explorado ni descubierto campos de gas en 18 años. Entonces, ¿la oposición es cómplice? Sí, pero por incapacidad. No sé si es cómplice por corrupción, tal vez sí. No pongan las manos al fuego para nada, pero sí yo creo que son cómplices, porque lo primero que debieron de haber hecho Comunidad Ciudadana, creemos, y posteriormente, no sé si el levismo, si es que se considera oposición al arcismo, es nueva ley de inversiones. Modificar la horrible ley de inversiones que evita que tengamos gas. No se hizo. No, y en eso te tomo la palabra, y tal vez solo para que no quede suelta la idea para nuestra audiencia. Entonces, tú consideras de que
está bien, la planificación, falta, según tu criterio, una visión de una política nacional de hidrocarburos, pero en el caso específico del hecho de corrupción, porque hay vulneración a la norma, al procedimiento, pero en este caso, ¿tú crees que entonces la oposición debería apuntar a un proceso a un juicio de responsabilidades al Ejecutivo o no? ¿Y crees que eso es posible? ¿Se logrará en este gobierno? ¿Al próximo gobierno? ¿Cuál es tu criterio con relación? En este gobierno imposible, porque todos se van a trancar. El próximo gobierno es sumamente importante que se lleve a cabo juicios de responsabilidades contra la actual gestión en términos de hidrocarburos. El tema botrading ojalá no quede como el caso Taladros, como el caso Fondioc, como el caso tarjetas de Entel, como el caso etcétera. Gracias. Querido Gabo, si quieres algo retroalimentar, tenemos 5 minutos más. Sí, creo que la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Fue deliberado? ¿Fue por incapacidad? ¿Qué pasó en el sector hidrocarburos? Indudablemente, al igual que el sector del litio, en el sector hidrocarburos se desmanteló a propósito el ámbito de la generación de riqueza a partir de estos recursos naturales estratégicos. ¿Por qué? Porque es la típica hoja de ruta del neoliberalismo. Si estudiamos el neoliberalismo en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en todas partes, te dicen lo que se plantea desde el Estado no sirve para nada, es un desastre, como YPFB, como yacimientos de litio de Bolivia. Y siempre es corrupto. Claro, es lo peor de lo peor, entonces tenemos que abrir la brecha, tenemos que generar el caldo de cultivo para pues que nuestros amigos del sector privado vengan e inviertan y rescatemos estos sectores estratégicos, ¿no? Y para eso se necesita cambiar la Constitución y para eso necesitamos cambiar el modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico que proponen? El modelo económico de Milei. Milei nos tiene una pobreza de 52,9% de argentinos en pobreza, un 6,9% de gente en la indigencia en sectores urbanos, ¿no? Esa es la propuesta económica que proponen para desmantelar supuestamente lo que se estaría haciendo mal, ¿no? O que en este caso tal vez coincide con lo que dice Mauricio, que necesita una nueva política nacional de hidrocarburos, ¿no? Claro, son diferentes aristas que te dan cuenta, buscan lo mismo, ¿no? Te dicen esto que se ha tratado de hacer de manera soberana, si quieres, de manera digna, de manera también con la Constitución, con la protección de los recursos naturales estratégicos, las empresas estratégicas, no sirve para nada. Y acá tiene que venir el privado, tiene que traer su plata, tiene que invertir y tenemos que reencaminarnos a lo que teníamos antes de 1985 o lo que tiene Ecuador con las empresas mineras, lo que tiene Perú con las empresas mineras. Perú no es dueño de absolutamente nada, ¿no? Y tiene un Congreso que saca y depone presidentes como le da la gana también, ¿no? Ecuador lo propio, sus recursos naturales estratégicos, si no fuera por CONAIE que pelea ahí en las luchas sociales de manera incansable, ese país estaría rifado hace mucho, ¿no? Un país que exportaba energía eléctrica con Rafael Correa y con Noboa, con Lenín Moreno y todos los nuevos gobiernos, pues ahora tiene apagones y tiene que reciclar energía eléctrica para sustento diario, digamos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, existen dos modelos: un modelo soberano de los denominados gobiernos progresistas, bien administrado, y tienes otro modelo que es el clásico neoliberalismo que se presenta hoy como los libertarios, como los nuevos economistas, como Milei, por ejemplo, que no es nada más que retrotraernos a las viejas lógicas del viejo neoliberalismo que no dejaba nada para el Estado y pues expoliaba hasta la más mínima partícula de recursos naturales estratégicos, que pareciera que eso es lo que nos quieren llevar, ¿no? Pero no va a ser tan fácil cambiar la Constitución, ¿no? Porque primero tienes que tener poder constituido. Poder constituido, Tuto no ha podido ganarle a Evo en todas las elecciones, y ahora que Evo no participa de las elecciones tampoco puede ganarle, ¿no? Se debe ser su mayor, digamos, la mayor rabia que debe tener este personaje. Sin embargo, para tener y poder transformar una Constitución, generar un nuevo proceso constituyente, necesitas pues tener una legitimidad electoral grande, ¿no? Es ganar con un 50%, 60%, 65%. Y ni el señor Paz ni el señor Tuto la tienen, ¿no? Entonces van a tener que seguir jugando con las reglas que se han construido de un largo proceso constituyente del 2006 al 2009 y pues ahí generar políticas creativas que puedan
sobre la base de resguardar nuestros recursos naturales, acabar con la corrupción y pues generar formas creativas de generación de riqueza, como en algún momento se criticaba al gobierno de Evo Morales, ¿no? Se decía, es un capitalismo de Estado. Sí, era un capitalismo de Estado, pero capitalismo de Estado redistributivo, pues no se quedaba concentrado en el poder ejecutivo, ¿no? Tenías una dinamización de la economía, un modelo económico, tenías la redistribución del excedente que dinamizaba los propios sectores económicos. Todo obra de Evo Morales, creo yo, ha sido destruida por el arcismo y va a ser continuada por el señor Tuto y por el señor Paz, seguramente con diferentes matices, ¿no? Pero en ese camino van. Solamente igual que en el caso de Mauricio, para redondear algunos aspectos, tú te has centrado en la dinámica política, es decir, que indirectamente estás planteando que confluyen los intereses del arcismo con la derecha neoliberal que siempre está buscando que fracase la propuesta de un modelo de desarrollo soberano. En ese entendido, la misma pregunta que le hacíamos a Mauricio, ¿tú crees entonces, según tu balance, que no va a haber responsabilidad, que esto puede quedar impune con la derecha porque evidentemente le ha permitido avanzar en esta primera etapa de justificar la aplicación de una política más privada en torno a la explotación y la industrialización de los recursos naturales? ¿Tú crees que va a haber la posibilidad de enjuiciar o instalar un juicio de responsabilidad desde la Asamblea Legislativa con el órgano judicial que tenemos, sabiendo de que en los últimos días más bien a quienes han planteado la denuncia por los hechos de corrupción en Botrading o YPF los están más bien deteniendo y los están procesando para que esto no vaya a más, ¿no? Esa es parte de la indignación que tiene la ciudadanía. ¿Cuál es tu criterio para la Tenemos 25 juicios de responsabilidades esperando en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que no se han tratado, ni se han tocado, ni se van a tocar, ¿no? Si iniciamos un juicio de responsabilidades a cualquier personaje X, Y, Z, va a ser el juicio de responsabilidades número 26, y vas a tener que tocar los 25 anteriores para tocar ese juicio de responsabilidades 26. Eso es incompetencia ¿de quién? De las Asambleas Legislativas Plurinacionales que nos han presidido, desde que era vicepresidente Linera hasta el vicepresidente Choquehuanca. Entonces, y con los vices que tenemos, creo que todos en la mesa coincidiremos con los eventuales posibles vicepresidentes. Esto va a ser mucho peor, ¿no? Si entra Lara, si entra JP Velasco, cualquiera de los dos, son totalmente, a mi modo de ver, incompetentes para manejar de manera seria una Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces hemos llegado a la mitad de este programa y continuamos en el segundo tema que nos ha traído la semana de hoy. Primero, en torno a las perspectivas de la segunda vuelta en las elecciones nacionales, ¿no? En donde la candidatura de Libre y la de PDC están generando ya lo último de sus estrategias. Tenemos en los próximos días un debate vicepresidencial y también un debate presidencial. En medio de denuncias por guerra sucia o por medio de viajes y incluso gestiones ante el Fondo Monetario Internacional de ambas candidaturas. Entonces, empezamos en este segmento, querido Gabriel, contigo. ¿Cuál es tu criterio y tu apreciación sobre el tema? El ámbito económico siempre ha sido el preponderante para explotar la soberanía de los países, ¿no? Si revisas el Plan Cóndor, ha sido una imposición de dictadores militares formado en la Escuela de las Américas en Estados Unidos para que estos militares se endeuden además y posteriormente les apliques el consenso de Washington, ¿no? Que ha sido otra forma de ajustar la economía con las deudas adquiridas por estos dictadores para someter bajo los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a los eventuales gobiernos democráticos de Latinoamérica, ¿no? De la misma manera, ir a tocar las puertas del FMI es volver a pedir eso, es volver a pedir que, como ha pasado en Argentina, los fondos buitres hagan y deshagan en las decisiones de políticas económicas soberanas de los países, ¿no? Es volver a tocar las puertas y abrir las puertas para los eventuales bloqueos económicos, financieros. Además, es supeditarse a una potencia en decadencia como es Estados Unidos, teniendo pues a los BRICS, teniendo un montón de nuevas aristas en el ámbito económico, financiero, global, que te abren la posibilidad para, por ejemplo, quebrar el monopolio del dólar con relación al petróleo, por ejemplo, los petrodólares, ¿no? Ahora puedes negociar recientemente, bueno, desde el año pasado, en cualquier tipo de moneda los barriles de petróleo, ¿no? Esto ha sido una bofetada al sistema económico global y estamos rumbo, como decía el profesor Alfredo Jalife Rame, con quien pudimos compartir en un curso, rumbo a la desdolarización global, ¿no? De hecho, así titula uno de sus libros. Estamos justamente transitando esa etapa
la desdolarización global, la caída del imperio que se supo, valga la redundancia, imponer tras la caída de la URSS, tras la caída del muro de Berlín, ¿no? Hoy tenemos que ir a tocar esas puertas, es pues ir a jugar con el perdedor, ¿no? Cuando tienes a China, cuando tienes a Rusia, cuando tienes a la India, cuando tienes a Sudáfrica, cuando tienes a Brasil, alineados con lógicas también de cierta manera de afinidad ideológica, ¿no? Y de afinidad política, que sin lugar a dudas son otras puertas mucho más interesantes que las del FMI, que las de Estados Unidos, para ir a generar acuerdos en esa condición que le impuso el presidente Morales en su momento, no esa política de socios y no patrones, que creo es fundamental para entender la dignidad que nos ha legado ese gobierno tan criticado de 14 años. Perfecto. ¿Cuáles son tus criterios, querido Mauricio, en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Genial, hay varios puntos. A ver, el tema el 2012, yo me acuerdo, era joven, estaba en universidad todavía, y recuerdo que llegó, me parece, Juan Carlos Monedero, en una de las charlas de la vicepresidencia, que eran muy interesantes. Es una pena que se haya gastado dinero del pueblo en eso, pero eran charlas interesantes. Era que busquen gas, ¿no? Pero bueno, y decía, esta es la crisis del imperialismo, la caída de Estados Unidos. Así se llamaba el afiche, claro. Y lo escuché, muy interesante, es un tipo muy inteligente. Y él hablaba del Sucre. Desde ese tiempo. Sí. Exactamente, eso iba a decir. En ese tiempo hablaba del Sucre. Y decía, gracias a Lula, presidente muy interesante, vamos a tener el Sucre, la moneda latinoamericana. No hay Sucre, ¿no? Hace poco, en la línea del levismo, Luis Arce decía, yuanes, vamos a tener yuanes, ya no necesitamos dólares, desdolarización global, parecido a eso al menos. Yuanes, ¿y en qué quedó lo de los yuanes? No sé si uno de los hijos Arce tendrá cuenta en yuanes o tendrá en dólares. Yo sospecho que siguen teniendo en dólares. Realmente sospecho que siguen teniendo en dólares. En ese sentido, pensar en una desdolarización global desde ahora, me parece, directamente no estoy muy de acuerdo. Ahora bien, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo es regionalismo abierto. El regionalismo abierto desde la teoría de las relaciones internacionales es básicamente no nos vamos a cerrar. Ya no vamos a comercializar solamente con Venezuela, con Cuba. Vamos a tratar de comercializar más con todos los demás países. El CELAC lastimosamente ha fracasado. El ALBA ha fracasado. Curiosamente el Mercosur yo creo que en cierto modo ha fracasado. Cosa que me da mucha pena. La comunidad andina no ha fracasado, pero insisto, los ALBAs, todos los demás, esos sí han fracasado de lleno. ¿Por qué? Porque era un regionalismo cerrado. Exportábamos medias a Cuba. No exportábamos café al mundo. Exportábamos medias, calcetines a Cuba. Y no me quejo de qué mal porque los cubanos son, no. Pero tenemos café, exportaremos café, traeremos inversiones. Yo creo que el regionalismo abierto que honestamente creo que plantea Tuto y espero que plantee Rodrigo Paz, es literalmente abrirnos al mundo. En 18 años Bolivia ha llegado a tener el pasaporte más débil de la región. ¿Antes era más fuerte? No. Pero realmente ahora es más débil. Y por ahora no me refiero a 2025, me refiero un poco más. Entonces, plantear la lógica de que Bolivia salga al mundo me parece que es lo primero que tienen que hacer. Solo para concluir esta pequeña parte, porque me parece igual sumamente importante. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Hemos tenido el 85% de empresas públicas deficitarias, no desde el gobierno de Arce. Desde el gobierno de Evo Morales, el 85% de las empresas públicas ha sido deficitario. ¿Qué es lo que quiere la gente? Empleo, pero no empleo informal. No quiero que llegue una persona vendiendo cigarrillos a un boliche y que llegue un masista y diga, ese niño tiene trabajo gracias al movimiento al socialismo. El empleo informal se va a quebrar a partir de las posiciones que se tomen dentro del gobierno. Y el no necesitar carnet del MAS para trabajar, me parece que va a ser algo sumamente útil entre Rodrigo Paz o entre Tuto Quiroga.
Solo como un apunte y una pregunta a lo que planteas. Entonces, en tu lectura, ¿crees que no hay una diferencia entre Tuto, Quiroga y Paz? ¿Crees que ambos están dentro de un espectro que van a ir a la dolarización y que en tu criterio también la dolarización estaría asegurando la posibilidad de una reactivación económica para nuestro país? Es decir, porque ambos plantean, obviamente Tuto plantea de que el dólar se va a nivelar con el bolsín, ¿verdad? Sí, con el bolsín. Entonces, y lo que dice Gabo me parece un poco preocupante. Es cierto que todos somos conscientes de que precisamente el dólar, teniendo en cuenta la geopolítica norteamericana que está en guerra con está en el conflicto ruso, Ucrania, está incorporada en el conflicto con Irak, Irán, en el tema del conflicto regional del Oriente Medio, tiene abiertos varios frentes con los BRICS, con el polo asiático. Entonces, en esa línea tengo también esa preocupación. Creo que muchos podemos entender de que si estas dos propuestas a la segunda vuelta, tanto Tuto como Paz, están apostando a que la reactivación económica vaya a vincularnos más según el bolsín y que este cambio pueda estar sujeto a la geopolítica internacional, ¿crees en tu criterio entonces de que no habría diferencias entre uno y otro? ¿Y cuán efectivo sería la posibilidad, el efecto en nuestra economía de vincular nuestro tipo de cambio al bolsín, como lo plantean ambos candidatos? No sé si Rodrigo Paz plantea exactamente lo mismo. Sí, creo que no. Pero algo que sí plantea, en cierto modo, Rodrigo Paz, es el dólar no vale lo que nos dijeron que está valiendo, ¿no es cierto? Sí. A partir de ese punto, yo, para responder rápido, yo creo que no se puede dolarizar per se. Yeah. Mauricio Ríos, el economista, que me parece muy inteligente, aunque no comparto todo lo que dice, plantea que se debería dolarizar. Yo creo que no se puede. Yeah. No digo es lo mejor, es lo peor, pero no se puede. Y más allá de eso, no podemos hacer de cuenta que el dólar no funciona, ¿no? Que no influye. Es más, pregúntenle a Venezuela, que todavía comercia un poco con Estados Unidos, si recibe dólares y quiere recibir dólares o prefiere recibir yuanes o rupias. Entonces, el dólar es una realidad. Sí. Escaparte del dólar es sencillamente cerrar los ojos y abstraerte a un regionalismo cerrado, que es lo peor que nos puede pasar. Y solo un último punto, solo porque tenemos tiempo en la réplica. Entonces, ¿tú crees que lo que decías, el Sucre en su momento era una apuesta de una nueva arquitectura financiera? Sí. Pero entonces el acuerdo que ha habido hace poco de Shanghái, si no me equivoco, Ajá, en donde han planteado un desafío es decir, de desdolarización. Claro, hay un proceso, sí. Y esa apuesta internacional liderada por China, con Rusia y bueno, algunos de sus aliados en esa región, ¿crees que no va a tener viabilidad? ¿Crees que no va a tener perspectivas? ¿Cuáles son tus criterios? Mira, en términos regionalistas, en términos de procesos de integración, el Sucre nació como una moneda, no llegó a ser nunca moneda. Entonces lo que se planteó fue, ya no va a ser moneda, va a ser una especie, va a ser una institución, un instituto, voy a decir, un instituto de intercambio, y va a tener que ver con la moneda, pero no va a ser una moneda. Yo creo que lo que va a pasar en el bloque BRICS va a ser más o menos el tema de no vamos a crear una moneda, pero vamos a crear cierto tipo de aspectos. BRICS ya se ha abierto a los préstamos, ¿no es cierto? Sí. Si no me equivoco, hace poco no. Entonces ahí hay un punto. Ahora, algo que no estamos tomando en cuenta, lo estamos desviando un poquito, creo, pero me parece súper interesante. No contábamos con que Donald Trump iba a ser tan amiguito de Putin, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Zelensky fuera de la Casa Blanca. Entonces, ojo con Donald Trump, que hay ojo que ver, con ¿no? Putin, ¿no? ¿Por dónde va? Gracias, querido Mauricio. ¿Cuál es tu criterio, estimado Gabo, sobre estos temas que nos ha planteado de esta segunda vuelta que aparece? Y hay una duda en la gente, en el sentido de que trata de, por ejemplo, tener certidumbre de cuál va a ser la política económica finalmente de ambos. O sea, muchos dicen que son dos candidaturas, pero un solo proyecto político. ¿Cuáles son tus criterios con relación a eso? Indudablemente el dólar existe, es importante, pero está en decadencia, ¿no? Creo que hay que plantearlo desde esa perspectiva, dentro de la geopolítica, la reconfiguración geopolítica a escala global, no solamente regional. Ahora bien, cuando tratamos el ámbito de la integración regional, interesantísimo lo que plantea Mauricio, una integración abierta, no tan cerrada, y en los hechos Lula no apostó por aquel Banco Común del Sur, ¿no? Porque para tener una moneda común hay que tener primero un banco común. Y para tener un banco común tienes que llegar a la mayor
fase de integración, que es la integración económica y monetaria, que nunca hemos tenido en Latinoamérica, ¿no? Quizás lo más cercano que hemos llegado a tener ha sido la CAN, muy parecido a la Unión Europea, pero tampoco la CAN llegó a consolidarse como un proceso de integración regional fuerte que pueda llegar al estadio, si quieres, de la integración económica, ¿no? Entonces, en los hechos, quizás el desafío, y en esto creo que coincidimos todos, Choquehuanca ha sido un inútil en todas sus gestiones de canciller, desde los tiempos de Evo y continuando como vicepresidente de Arce, nos ha llevado a las peores políticas con relación al ámbito internacional, de integración regional, en absolutamente todo. Pero bueno, es lo que tuvimos en ese ámbito. Sirve para reflexionar y sirve para no volver a repetir esos errores del pasado. Quizás la integración regional latinoamericana tiene que basarse fundamentalmente en poder aspirar a llegar a esa integración económica, ¿no? Y también vincularnos a los nuevos ejes del concierto internacional, que son indudablemente los BRICS, ¿no? No simplemente como socios, sino tal vez como algo mucho más cercano, ¿no? Y ahí tenemos a Lula, que nos puede quizás introducir con relación a ello. Y para cerrar el tema de los hidrocarburos, ¿no? Mucho se habla de los anteriores gobiernos previos a la nacionalización, que ellos han hecho todo, que ellos han hecho los contratos, que Armando Vaca Díez, que esto, que lo otro, pero con todo lo que hicieron, las rentas petroleras anteriores, en 20 años, lo vuelvo a decir, nos dejaron $3,000 millones en 20 años de esos magníficos gobiernos, ¿no? Y en 13 años de Evo, lo vuelvo a decir, vuelvo a recalcar, $38,000 millones de renta petrolera hasta el año 2019. Posterior a lo que pasó el 2019, ya viene la historia de Luis Alberto Arce Catacora, Bro Trading y toda esta situación que estamos debatiéndola, pues es un aspecto que ellos tendrán que responder en su momento. Yo me animaría a decir, no por la vía de juicio de responsabilidades, ¿no? Claro. Porque estos son delincuentes comunes y como delincuentes comunes tienen que ser juzgados. Si esperamos la vía de juicios de responsabilidades, vamos a tener 25 procesos anteriores a ser resueltos y van a tener toda la libertad por los años que lleve en una asamblea, además dirigida por Lara o dirigida por JP Velasco, llevar adelante 26 y los que vengan procesos, juicios de responsabilidades va a ser sumamente complejo, sumamente complicado y una burla para el pueblo boliviano. Pero y solamente acotando a lo que, recogiéndote la idea de las gestiones, parece que tanto tú y coincidimos, creo que todos como Paz, la apuesta para la recuperación económica va a ir por el lado Fondo Monetario Internacional. En esa línea, ¿qué es lo que tú crees? Es decir, ¿esas negociaciones estarán conteniendo una negociación de respeto a la soberanía nacional nuestra? ¿Serán condiciones que se están cerrando en torno al interés del pueblo boliviano? ¿Crees que va a ser así tan rápido como para que le dé un tiempo de recuperación económica al nuevo gobierno? A mí me llama mucho la atención cómo Jorge Tuto Quiroga abierta y públicamente dice: yo ya he ido a negociar a Estados Unidos. Ni siquiera eres presidente y ya has ido a negociar. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Claro. Y repite el error el señor Paz también, ¿no? Dice, también he ido a hablar yo a Estados Unidos, me he reunido, claro, no con los jefes, con estos otros, pero, o sea, ya han ido a violando la soberanía, violando la dignidad nacional, sin ser representantes electos por el pueblo boliviano, ya han ido a negociar lo que pueda o no pasar en Bolivia. Primero esperen a ser electos, ¿no? Primero esperen a tener la consolidación y la legitimidad a través del voto popular y después vayan a reunirse con quienes les dé la gana. Entonces esas pequeñas actitudes ya dan cuenta del manejo que tienen sobre Bolivia, ¿no? Como una finca, como un negocio privado, una hacienda que pueden hacer y deshacer porque ya se sienten dueños de ella, ¿no? Esas políticas ya las hemos vivido en el viejo neoliberalismo, ya las ha vivido Ecuador, ya las ha vivido Perú, Argentina, un montón de espacios y lugares donde hemos experimentado las bondades del neoliberalismo. Y bueno, si vamos a tener que volver a caer a esa vieja noche neoliberal, pues la gente también en las calles sabrá
deponer, me atrevería a decir, a un gobierno que no responda a los intereses nacionales, ¿no? Y en Bolivia no tenemos tanta paciencia como los argentinos, ¿no? Que han esperado 5 años a Milei. Le tocas el bolsillo al boliviano y va a ser como en Ecuador, va a ser como en Perú, van a sacar al gobierno que esté allá. Y esto por el estudio que nos muestra la propia historia boliviana y la política contemporánea, no porque lo digamos en esta mesa. Muchas gracias, Gabo. Tal vez algo para réplica, estimado Mauricio, sobre los varios puntos. El tema de la dignidad me hace recuerdo cuando Evo Morales dijo: aquí quien toma las decisiones es Hugo Chávez. Ojo, García Linera, aquí quien toma las decisiones es Hugo Chávez. Qué digno, órdenes del extranjero, vamos, por favor, seamos serios. En ese sentido, y ya hemos entre comillas cerrado el tema de hidrocarburos, creo no es lo mismo el barril a 15 que el barril a 100, no es lo mismo tener gasoductos que no tener gasoductos, no es lo mismo tener contratos que no tener contratos, pero bueno. La integración regional ha sido un fracaso y me encanta que ahora, en primer lugar, parece que Luis Arce no había sido ministro de Economía de Evo, y ahora resulta que Choquehuanca no había sido canciller de Evo, y si lo era, parece que era autónomo. Evo no tomaba ninguna decisión, estaba ocupado jugando fútbol, y yo creo que puede ser, No desmiento a Gabriel en ese sentido. Yo creo que la gente quiere trabajar. Cuando llegue el gobierno que llegue, la gente no va a querer sangre, no va a querer pase lo que tenga que pasar, no va a querer Yayagua, no va a querer repetir el horror que hubo en Yayagua por culpa de ciertos sectores. Va a querer trabajar, va a querer paz, y realmente creo que el gobierno que entre, y aquí es donde posiblemente sí voy a posicionarme un poco, yo confío en que Gabriel Espinosa, que parece uno de los estrategas económicos de Rodrigo Paz, va a poder equilibrar en cierto modo el tema de la crisis, ¿no es cierto? Yo realmente creo que sí, y en caso de que él no entre, va a entrar una persona sumamente capaz, que es el asesor económico de Tuto Quiroga, que Cabero, si no me equivoco, es apellida, que es un señor sumamente inteligente, que realmente es un señor sumamente inteligente, a diferencia de Luis Arce, entre otras cosas, que fue ministro de Evo Morales durante 14 años, pero bueno. Entonces yo creo que la gente va a entrar con optimismo. El dólar no bajó por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay un aire de optimismo de, por favor, lo que la gente quería era que se lleven las elecciones a cabo, porque realmente necesitamos un cambio de modelo. Entonces, 5 años de crisis, no sé si vamos a aguantar, pero paciencia vamos a tener. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Entonces con eso hemos llegado ya al cierre de este programa. Tal vez unas últimas participaciones, si ha quedado algo en el tintero, sus palabras finales. Empezamos tal vez con este nuevo segmento contigo, Mauricio, y luego cerramos con el querido Gabo. Adelante, Mauricio. Súper. Algo que realmente quiero decirlo es: espero de todo corazón que lo que pase en octubre, en primer lugar, sea pacífico. En segundo lugar, que sea un grito a la democracia boliviana de, ok, ahora pongámonos las pilas, y eso significa, entre otras cosas, de verdad, una reformulación del marco político, de los actores políticos. Me parecería súper interesante que Andrónico Rodríguez y la señora Prado consoliden su partido político, un poco más progresistas, no sé. Me encantaría que un sector evista, que he visto gente relativamente interesante, vaya más allá del caudillo y funde algo. Me parecería interesante que el arcismo, con gente que, más allá de lo que yo pienso de ellos, creo que son inteligentes, como Eduardo Lonhoff, qué sé yo, funden algo. Por favor, los libertarios que funden algo, los que estaban con Carlos Mesa que funden algo, que sea un renacer de la política boliviana. Muchas gracias, y gracias para el siguiente programa. También esperamos contar también contigo, querido Mauricio. Tus palabras finales y comentarios finales, querido Gabo. No, simplemente agradecerte a ti, agradecer al programa. Un gusto compartir en este espacio, compartir con Mauricio. Y pues la política es esto, ¿no? Es contrastar ideas, es debatir en el marco estrictamente del respeto democrático. Muy diferente a todo lo que hemos vivido quizás en el periodo reciente del 2019, ¿no? Que por llevar una polera azul te peguen, te golpeen, te pateen, que masista sea un insulto.
que tengamos tantos procesos de desprecio hacia lo nacional, hacia lo popular, hacia lo que somos todos y cada uno de nosotros. En el fondo creo que necesitamos hermanarnos nuevamente como bolivianos, pero también creo que existen actores que están apostando por la polarización de la sociedad nuevamente, y estos actores vienen desde el Tribunal Supremo de Justicia, vienen desde el señor Saucedo, por ejemplo, vienen desde Jorge Tuto Quiroga, vienen desde unos actores que les conviene la polarización y les conviene la convulsión para poder tener el caldo de cultivo necesario para imponer estas políticas que las hemos debatido en el programa, estas políticas de ajuste económico estructural, de decir estamos en terapia intensiva, hay que operar al paciente, hay que abrirlo y hacer una operación a corazón abierto, ¿no?, de la economía. Entonces Bolivia se nos muere, la vuelta a las soluciones liberales o neoliberales, si quieres, o libertarias, pero bueno, el tiempo nos dará la razón, como el tiempo le dio la razón también a Evo Morales, ¿no? No había sido lo mismo un Evo que un Arce, y pues a veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Nos va a tocar vivir eso. Muchas gracias, agradecerles a nuestros invitados por esta agradable conversación, programa, intercambio, debate, y bueno, sobre todo a quienes nos acompañan el día de hoy. Tenemos asignaturas pendientes: fortalecer la democracia, tratar el tema de la justicia, como lo han dicho también, aparte de eso, y ya estaremos tratando eso en próximos programas. Muy buenas noches, hasta la próxima.